Y no es que queramos que LA Knight pierda, pero por más que sea, Andrade es de los nuestros. Ya celebramos bastante que sea campeón por primera vez en WWE. LA Knight viene con más. Mira lo difícil que es. Sigue adelante, no se deja. No se deja. Muchachito, no. Bueno, ¡oh no! ¡Lo esquivó! Eran buenas las patadas, las intenciones del retador. LA Knight busca la contusión completa, ahora sí famosa, patentada, 1, 2, para retener su título de los Estados Unidos. Lo esquivó y lo contusionó. Aquí está el ganador y todavía campeón de Estados Unidos, LA Knight. Es increíble cómo una superestrella puede rápidamente accionar bajo algo que parecía un error y siempre encontrar la salida. Es lo que vimos de parte de LA Knight y de eso se trata, no solamente lo que ellos hacen en el ring, de eso se trata la vida, de corregir rápidamente y seguir adelante, porque si sigues vas a obtener un triunfo. Andrade, qué bien, qué bien. Un super codazo biónico de LA Knight, el giratorio patentado de Andrade. Aquí hubo acción de la buena, al final una contusión marcó el verdadero final de la contienda y LA Knight todavía puede decir que es campeón de Estados Unidos. Bueno, obviamente lo que eso significa es que pronto tendrá que tener a otro retador. Y hay muchos interesados en bailar con el campeón de los Estados Unidos por el título. Dame la mano, chico, dame la mano. I want your Yo quiero word. tu palabra. I want your Yo word quiero tu palabra that you will de que me have vas my a back respaldar so that I can have para que yours. yo te pueda respaldar a ti. I give you my Te word. doy mi palabra. I'll have your back. Te voy a respaldar. But just understand Pero solo this. entiende esto. When it's all done, Cuando todo haya terminado, I'm taking yo voy a back retomar what's mine. lo que es mío. It's not No yours es tuyo to take. para que lo tomes. You're in my Tú way. estás en mi camino. You're in my way Estás en mi camino in life. en la vida. Una persona que no suele hacer esas cosas. De cadera a la lona. Mira, mira, Dale, haciéndole que se castigue la pierna también. Se está Bueno. pasando de la raya. Yo creo que están por descalificarlo. aquí, Yo ¿eh? creo que lo que necesitan justamente es hacer esto para que la gente lo respete y nadie crea que viene a ser presa. Fácil. ¡Oh, cuidado! ¡Se lo lleva otra vez! ¡1, 2, sí! Ya. ¡Ah, madre! Otro 3 para la victoria de Apolo. Aquí está el ganador, Apolo Cruz. Giovanni Vinci no puede creer lo que acaba de pasar, porque acaba de quedar, vamos, humillado. Espera, nuevamente. que el combate terminó, pero no terminó exactamente el discurso de Giovanni Vinci. No se va a quedar con una segunda derrota, no puede ser. Oye, pero lo más vergonzoso es que no se va a perder. No, a veces no hay que aceptar una derrota. No. A veces hay que pelear contra la derrota para convertirlo en victoria. Vean exactamente. Horizontal, lo mete de cabeza, papá. Esto fue la primermana de suplex y de DT. Pero tú, Kevin Tonight. Owens, esta noche You're gonna get tú what vas you a got recibir coming. lo que By tú te orders mereces. Of the Por real órdenes Tribal del Chief verdadero Solo jefe tribal, Sikoa. Solo Sikoa. Esa parte no hacía falta, ¿sabes?
Before Antes, you start talking again, because I guarantee you no one has ever wanted to hear anything you've had to say nada que ever. tengas que decir, nunca más. We all know how this is going to end, so why don't you just get up here and let me punch in your stupid face. Y puedo comenzar a golpearle sus estúpidas caras. Este hombre de verdad, Kevin, no, esto es Kevin. a lo que nos referíamos con historia. Ha tenido problemas Kevin, con no, el linaje, con cada Kevin. iteración del linaje. Y ahora mira esto. Mira, está tan molesto Kevin en este momento por lo que está pasando con Cody Roman, que él siente que puede contra los tres, cosa que es equivocada. Pero, ¿qué te puedo decir? Ese es Kevin Owens. Problema de siempre. Las cosas mientras más cambian, más se quedan igual. Y Tamatonga no habla como una hiena. Se comportan como hienas. Ajá, ¿y ahora qué? Se nivelan las cargas. Aquí están los ex campeones en pareja de NXT. Véanlos, véanlos, véanlos. ¡Oh! Y ahí voy. Buen impacto, cortesía de Gargano. Vaya el lazo. Tommaso Ciampa lo desenreda y... directo, papá. Bonito, bonito, bonito. Y entonces limpiaron la casa. Limpiaron la casa. ¿Se acuerdan ustedes que no pudieron quitarle los títulos en pareja? Bueno, Pero, ya te lo dije. La culpa no la tiene Bayley. Ella no hubiera perdido. mira, el universo está empezando a corear el nombre de Bayley aquí, emocionados con la acción que ven. Se volvieron a unir. Ellas quieren estar acompañadas para estar segura de que ninguna le come los dulces a la otra. Sale la primera de la ecuación. Tiffy en posición complicada. Sin embargo, Naomi no está nada. Mejor. Vean esto. Se la lleva con super bombazo. Naomi no se dio ni cuenta de cómo pasó Mira, eso. mira, 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 mira. Horripilante. Tiffy. Contraataque. Tiffy es algo. Se lanza con cisne sentón que no da en casa como ella quería. Pero sin embargo, lo más importante es salvar compañera a la reina. Es salvar a la reina. No, es salvar a la reina. Eso es lo que ella quería. Eso es lo que ella quería. Eso es lo que ella quería. No. Vamos a dialogar. Vamos a dialogar. No me malinterpreten, dice Tiffy. Yo soy leal a mi reina. Cuidado, la van a agarrar entre las dos. ¿Viste? Entre las dos contra Tiffy. ¡Oh, Dios mío, qué buena combinación! Tiffy muy inteligente se sale del ring. Eso Muy no soy como inteligente. uno de, si me preguntan a mí. Bueno, no todo lo bueno se aprende. También se aprenden otras cosas. Busca la zambullida samoana. ¡La logra! Bayley fuera. Se la lleva Naomi. Espera, ya va. ¿Qué? Yo vi una cuenta de tres. ¿Qué pasa? ¿Qué enredo es esto? ¿Qué ¿Qué enredo es esto? Ya va, pero es que esto no... Espera, no puede terminar pero Bayley así. estaba por un lado, Naomi estaba por el otro. No. Nuestra árbitro Vamos Jessica Carr. Vamos a entendernos. Aquí están las ganadoras, el equipo de Naomi Bayley, las dos. 242 Peso pounds. de 242 libras. Kevin Owens está tan molesto, papá, que si lo cortan, no saca sangre. No le sale sangre. Está realmente iracundo por la traición, creo yo, de Cody Rhodes. Amigos, no olviden, 2 semanas tendremos una tremenda lucha de basurero. Será en Nashville, Tennessee. Y creo que... ¡ay! Este programa ha estado bastante complicado para muchas superestrellas. ¡Dios mío! ¡Acabo de destruir! ¿Vieron? A DIY. El último fue Tommaso, el otro ya era Gargano ahí arriba. Lo dejaron solo a Kevin Owens otra vez. Ay, Kevin, por favor. No, mira, Kevin va buscando Kevin, directamente. Dice, Kevin. no voy a esperar. Kevin, no lo hagas, Kevin, no lo hagas, Kevin. Yo sé que estás molesto. Yo sé que piensas que puedes tumbar al mundo, pero no es así, son 3 contra ti. Ni siquiera nos espera, no espera una campana ni nada por el estilo. Se lanza y ya. Bueno, algo más de lo que podrá culpar después a Cody Rhodes. Mira, esto solo puede terminar de una manera. Por favor, son 3 contra 1. Pero bueno, ¿qué hace Kevin ahí? No se nada la campana, aquí ni nada por el estilo, Marcelo. Esto no es sancionado. Mira, si golpearon de esa manera a los hombres de seguridad cuando estaban entrando, ¿qué esperas que hagan el resto de la noche? ¿Repartir helados? No contaban con la sucia de los 2 veces campeones en pareja de WWE. Bueno, ellos tampoco lograron la posición privilegiada de ser campeones y creo que también tienen algo más que decir. Kevin.
Cisnes sentó un bombazo y en eso él es un maestro. Se lleva a nosotros que vinimos supuestamente a defenderlo, pero lo importante es que encontró aliados. ¡Oye! Son muy listos, son muy listos. ¡Ay, esto se fue! Ya saben para dónde. Sonó la campana. ¡Oh, petazo, cortesía! De Jacob Olvídate Fatu que esto por encima terminó. de la Nadie seguridad, sabe pasó cómo por el árbitro bombazo. tuvo que hacer sonar la campana. Como si nada, impecable. Pero Bueno. como genio de lámpara, ¿viste cómo queda este hombre de pie? Por favor. ¡Oh, no, no! ¡Ay, cao! Cao. Mira, algo que algún día vimos por primera vez desde el año 2012, con la aparición de un grupo que usaba un escudo. Esto es realmente para mí lo que puede ser la más grande humillación para el propio Roman Mira quiénes han Reigns. regresado. Bueno, no creo que quede mucho de ellos. Ciertamente no van a estar al 100%, pero oye, dado el abuso básicamente que se está dando aquí de parte del linaje en situación numérica ventajosa, esto por lo menos ayuda. Estoy en desacuerdo contigo para no variar. Creo que están demostrando nuevamente los del linaje que pueden no solamente con 2, ni con 3, ni con 4, sino contra 5. Está completamente indefenso en este momento. Sí, tiene tanto razón. la semana pasada y ahora. Oh, iba a decir yo por la traición de Cody Rhodes. Y lo pensé. Y es justamente quien está aquí. El campeón indiscutible. Bueno, este viene a emparejar las cargas. Viene muy fresco. Viene muy fresco el campeón. Con silla en mano. ¡Oh, buena patada! Cortesía. Jacob Fatu. ¡Ay, Dios mío! Un cuadro horripilante para él. Ahora sí que Cao va a quedar más confundido. ¡Ay! Se va a dar. Es el momento. Es el momento que esperaba Cao. Es el momento. Lo que no pudiste hacer para quitarle el título. Cao, despierta. La tensión me está matando. Cody. Cody jamás va a pensar que Cao le va a hacer eso. Ese es el problema. Que Cody piensa que Cao jamás le haría algo como eso. Bueno, le está extendiendo la derecha. Vino a salvarlo. Eso hay que decirlo. Hay que ser honestos. Vamos, el destino de Cao hubiese sido muy diferente sin Cody Rhodes aquí presente ahora mismo.